Bueno, como adelantaba Norma, él es Diego Polini, es licenciado en Economía, especialista en mercado de capitales y presidente de Argentina Crossing S.A. Consultores Financieros. Diego también se desempeña como ayudante de la cartera de mercado de capitales e instituciones financieras en la Universidad Nacional del Sur y hoy va a presentar sobre la importancia de la planificación en tiempos de incertidumbre respecto a la situación financiera y social y tributaria. Desde ya, muchas gracias por la participación. Listo, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Querías preguntar algo? No, bueno, respecto al fondo común de inversión cuando te referías a que no había carga tributaria. Exacto. Pero por otro lado está lo de la renta financiera, que por ahí dice que es 5%, ¿verdad? Sí, por realidad del rendimiento anual tenés que pagar renta financiera. Sí, ese lo tenés igual. Pero bueno, es pagar un impuesto sobre algo que ganaste. Sí, gana. Con lo cual a mí eso como que mucho me molesta. Prefiero pagar el impuesto sobre un stock que gané y no tener que pagar fuerte, no ganar nada. Pero sí, sobre la renta financiera te gusta. Mensualmente tenés ingreso bruto. Sí. ¿Cómo? Mensualmente tenés ingreso bruto. ¿Por qué? No, porque no hay actividad. No, pero eso es lo que decía recién, perdón. En relación a lo que preguntaba Cristian, el tema de la suscripción del fondo común o del giro a la cuenta comitente para después recibir la transferencia a través de otro fondo de inversión. Sí. ¿Cómo es el funcionamiento práctico de eso? Porque, digamos, suscribir un fondo o comprar una acción dentro de mi cuenta estaría, digamos, sería el procedimiento fácil de home banking, pero la transferencia, ¿cómo después, digamos, liquido el fondo y me lo pagan a mí y no a la sociedad? La última parte, ¿cómo te lo liquidan? Claro, vos le decías que por una cuestión de titulares, para no reactivar los impuestos y que me vuelvan a cobrar impuestos al débito, impuestos al crédito y todo eso, lo hacías desde la cuenta comitente. ¿Cómo es la práctica de eso, digamos? Bueno, a ver, yo trabajo con sociedad de bolsa, ¿sí? Que es diferente con la operatoria que hacen los bancos. O sea, yo directamente a mis empresas pymes lo que hacen es, ellos me transfieren la plata del banco, la recibo, y automáticamente cuando la recibo le suscribo el fondo dentro de la comitente. Y cuando necesitan plata disparo directamente desde el fondo a la cuenta bancaria del cliente. El cliente, la realidad es que no lo ve, técnicamente. Es lo que ve, que me manda la plata, yo le suscribo el fondo y recibe la plata. Eso es lo que hago yo en mi operatoria, pero porque mi plataforma me lo permite. Yo eso lo hago automático. O sea, vos me mandás 1 millón de pesos, me decís a los 10 días, Diego, devolveme 500 porque tengo que hacer pago, yo tac, tac, y te lo mando. O sea, para mí, vos lo único que ves es que sacas plata, te devuelve la plata y no se te activa el impuesto. Algunos bancos, es cierto que lo activan igual. Entonces yo ahí lo que hago es le mando el boleto, cuando le mando el boleto, siempre van al gerente del banco y le dicen, al tesorero, esto viene y ahí sale la misma titularidad, porque el boleto sale la misma titularidad. Pero el error que no se puede cometer, eso es porque yo trabajo en cuentas comitentes donde yo opero, es una plataforma múltiple, entonces yo opero acciones, bonos, opero afuera, opero local y tengo los renglones de fondos. Entonces yo tengo una plataforma integral. Ahora en el banco vos tendrías solamente la plataforma de fondos. Entonces vos en el banco lo único que haces es la caja de ahorro, suprimís el fondo, y después del fondo te vuelve a la caja de ahorro. Ahí no se te genera ni esa discusión que a veces a mí sí me pasa, que cuando le disparo la transferencia al banco le cobran y tiene que ir con el boleto. Es como la más fácil esa. La más fácil es hacerla dentro del banco. Lo que pasa es que el banco, la contra que tiene es que tiene solo una familia de fondos. Yo prefiero trabajar con plataformas múltiples, pero por un tema de sofisticación. Pero para el uso estrictamente puntual de una pyme o de una empresa en general, si lo único que uno quiere es hacer un cash management mejor y ser un poco más eficiente, con el banco anda bien, porque tampoco es que vos mirás la performance de todo el fondo, sino más market la diferencia es Claro, eso quería preguntar, en la relación del costo de lo que sería trabajar con una sociedad, como en este caso la que manejás vos, o hacerlo puntualmente desde mi home banking sin ningún tipo de intervención. No, es igual. Porque por lo general las cuentas comitentes no tienen costo. Algunas sociedades de bolsa cobran alguna custodia, pero en líneas generales lo normal es que las sociedades de bolsa no cobramos la custodia de los activos que tenemos. Con lo cual vos me mandás la plata que me mandes, la dejamos ahí muerta y en el resumen de cuenta no te aparece ningún gasto. Y lo mismo pasa si depositas cheques. O sea, en las sociedades de bolsa vos depositas cheques y no te ningún impuesto. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, vos mandas un monto de
el cheque tiene que tener detrás una factura que lo respalde, que tiene que ser emitida por el igual que el cheque, ¿no? O sea, si yo saco, vos me pagás a mí $1 millón en un cheque, y yo tengo la factura de $1 millón, yo agarro esa factura, la llevo a la sociedad de bolsa, llevo el cheque, me acredita el millón y no se me pido ningún impuesto. Y automáticamente lo podés girar de vuelta para la... Bueno, ahí estarías haciendo... No era tan fácil. Porque ahí estarías haciendo un puente y las cuentas comitentes están exentas de impuestos, porque la lógica de la cuenta comitente es que hagan algún tipo de inversión. Puedes hacer una inversión de corto plazo de Ok. 4 días y ya con eso. Yo diría que yo trataría de no hacer eso, porque eso es hacer un puente disfrazado. No resiste mucho análisis. Alguna vez alguien te mira la cuenta y te dice, escuchame, ¿cómo te llamas? Kevin, vos me estás entrando $1 millón los lunes y me lo sacaste de juego. El otro lunes me volviste a poner $1 millón y me lo sacaste de juego. Vos me estás haciendo puente y me estás haciendo un juego para exhibirte de impuestos. Es más, ni siquiera te lo va a decir a FIP, te lo voy a decir yo. La tercera transferencia te va a llamar por teléfono y decir, no me use de puente. Porque eso sí sortea. Ahora, lo que es cierto es que vos podés tener un portfolio y en ese portfolio vas jugando con esas cosas. Entonces vos decís, bueno, este mes me sobró plata. Bueno, tengo estos cheques. Deposito los cheques y esta parte me ahorré una parte de impuesto porque lo tengo cubierto por otro lado. Y capaz que 2 meses más tarde terminás sacando la plata. A mí me parece que eso tiene una lógica, pero la exención impositiva de las cuentas comitentes es por eso. Si no, todo haría lo mismo, agarrarían todos los cheques, los llevarían a la depositaria y a los 2 días se sacarían. Claro. Y de hecho, tiene que ser el cheque, tiene que estar la factura al mismo titular. No es que vos agarras un cheque en tercero y lo endosás. Es un cheque a nombre tuyo, con la factura al mismo titular. ¿Y la normativa no te dice nada de cuántos días tenés que tenerlo invertido? O... No, pero sí o sí vos tenés que pasar por un instrumento. Claro, pero no te dice cuánto tiempo tenés que tener el fondo. Sí o sí, las cuentas de inversión tienen que tener, sí o sí, también es cierto, ahora que sacamos todo el tema de rulo, rulero, etcétera, etcétera, cuando entraban los dólares, las cuentas, vos técnicamente podías hacer el rulo, bueno, si no hacías nada, hubo clientes que mandaron la plata, en medio cambió la regulatoria del BCRA, entonces se quedaron sin poder hacerlo. Bueno, yo no les puedo devolver los dólares. Yo digo, no, yo necesito hacer algo con esta plata, porque si no me mandaste la plata y no la usaste en nada, y eso a mí me genera un problema. Entonces, suscribirme un fondo de dólares, dejarme una semana la plata y más, pero después te la devuelvo. Pero no podés mandar plata dejando plata. Porque si no, tiene. La realidad es que la lógica de la cuenta es esa, es una cuenta de inversión. Que tengas una exención impositiva en algún aspecto que te permita ser más eficiente desde el punto de vista de tu rentabilidad y mejorar tu parte tributaria en algún renglón, está bárbaro. Pero es eso, es una exención con un objetivo específico, porque el problema que nosotros tenemos en Argentina es que un mercado de capital es extremadamente chico. Entonces, esto se armó justamente para intentar ayudar, para que no te aparezca como el resumen del banco, que te entra plata y abajo hay 400 renglones que tenés que empezar a interpretar todo lo que aparece. Entran 100 y empezás a ¿cuánto quedó al final? Bueno, en bolsa entran 100, se ven 100. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto que ocurrió hace poco, que no sé si se trabaron los fondos, pero los desdoblaron en lo que era renta variable y renta fija, y vos, por ejemplo, vamos a suponer que tenías el sistema financiero aceitado y vos sabías que en 24 o 48 horas tenías un vencimiento grande, tanto por cheques dados o X pago, y cuando fuiste a hacer el rescate, te decían que por una disposición del BCRA, lo que vos quieras llamarle, no podías disponer de los fondos hasta que se normalizara la situación. ¿Sí? ¿Y qué hace la PYME frente a eso, por ejemplo? Bueno, por eso hay que armar las cosas bien. Y pero esa no te la habías venido, ¿no? No, pero si vos pones el 100% de tus fondos como cualquier activo, si vos pones, igual es cierto que este perfilamiento, la estructura de fondos les pegó fuerte. Pegó fuerte en ese rubro, porque era un sector que estaba muy acostumbrado a esto, a estos temas cero, entrar, salir, y de repente se encontró con esta situación. Igual casi todos los fondos muy rápidamente acomodaron. Lo que pasa es que el sistema colapsó todo el sistema en general. Entonces, yo creo que los fondos, la peor familia de fondos que vi funcionar mal, digamos, entre comillas, hasta que adaptó sistemas, pero de contraparte, el perfil y demás, era llevado 4 días, 5 días. Lo que no te permitía, no te dejaban tomar suscripciones, pero para el rescate, cuando había casos de ellos puntuales, nosotros llamábamos y nos sacaban los rescates. Nosotros tuvimos problemas. Pero es cierto, pero esto ya pasó en 2012. Sacamos unos jóvenes. Pero
el 2002, cuando entramos en default, todos los bonos que estaban dentro de los fondos comunes de inversión, de repente fueron bonos que se reestructuraron todos. Entonces los fondos que hicieron como una clase A, clase B, clase C, clase D, y dividían los activos, algunos con liquidez y otros sin liquidez. Y eso duró bastante, Pero eso era estructura de renta fija, de bonos, estructura más de largo plazo. Porque a mí me pasó que hacía un manejo parecido, pero sencillo, con el home banking y con un fondo de Banco Provincia, Banco Santander, lo que sea. Y veníamos bien, hasta que se trabó. Bueno, Pasaron cosas. pasaron cosas. Yo le expliqué, no pasa nada, y el tipo me dijo, nunca más, ¿cómo le hace entender a ese dueño de pyme que ya no quiere nunca más suscribir un fondo, por ejemplo? Eso es lo que me pasó, y hace 2 meses tengo la operatoria cortada. Sí, Y rendía. yo te lo tomo, porque es cierto, cuando uno se quema pasa eso. También es cierto que después empieza a pasar el tiempo y ese mismo dueño de pyme empieza a pasar pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y va al asado con los amigos y empiezan a decir todo que están haciendo de nuevo eso, y el momento dice, che, bueno, la cosa me parece que mejoró. Pero él no, a ver, por algo hicimos esta clase, esta charla, ¿no? La idea justamente, que salió cuando lo preguntamos un poco con los chicos, es, yo trabajo en mercado todo el día. O sea, mi día son 3 pantallas y con numeritos y cosas que se mueven para todos lados. Ese es mi estado de locura general. Estamos acostumbrados. Y es lo que hice toda la vida. O sea, yo desde el año 97 que me puse a trabajar en el mercado y acá estoy, sigo en el mercado. Y el día a día de los que estamos en el mercado tiende a ser un cierto nivel de adrenalina y demás. Entonces, cuando los chicos me plantearon, yo al principio dudaba, digo, bueno, el día a día de mercado y demás, ¿hasta dónde le iban a poder sacar jugo? Me parece que estaba buena esta charla para poder empezar a tomar un poquito de distancia de lo que es el término operativo, el mercado, las situaciones y demás, y empezar a ver, porque creo que a todos les va a empezar a pasar, sino lo que están pasando, con sus clientes, cómo se están moviendo con una visión un poco más larga. ¿Sí? Una visión un poco más una visión más de largo plazo. Y a mí me parece que en eso los argentinos tenemos un grave problema. Los argentinos no logramos trabajar de largo plazo. Todos me van a decir, sí, bueno, trabajamos a largo plazo porque nos explota en algún momento alguna variable, esto lo decimos, y se asustan todos. Pero la realidad es que tenemos que empezar a trabajar, dado un contexto de incertidumbre, empezar a trabajar bien. Y a mí lo que me pasa es, aparte de que esto no me engancha en la cabeza, Perdón, ahí está. al revés, por atrás, que te pase la Sí, visita. no, No, pero dale vuelta. Ahí. Sí, después movés el cosito. Bueno, ahora sí. Vamos todavía. En este armado de la charla, por eso me interesó rebotarlo, porque a mí lo que me parece es que los que estamos, somos todos profesionales de ciencias económicas, pero la realidad es que lo que yo veo en el día a día es que a veces funcionamos como compartimento estanco. Yo me junto con los contadores de mis clientes y les hablo y parece que es hablar en ruso. Estamos en idiomas diferentes. Y a mí me pasa lo mismo cuando me siento con abogados o con contadores. Porque en este tema con los clientes hay una pata que son los abogados y los escribanos que también necesitamos meter una mano. Porque hay una parte de estructura legal que nosotros no la manejamos, que ustedes la manejan mucho mejor, pero que tampoco son idóneos 100% en temas legales, ¿no? Sobre todo en el armado de estructuras y demás. Entonces, cuando empecé a pensar en la charla esta, tenía una idea y después la muté con esta lógica, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Y este contexto que hoy tenemos en Argentina me ayuda a plantear la charla. Porque la realidad es esta. Cuando yo me siento con mis clientes, más allá de que mi día a día es de esto de pantallita y demás, yo tengo un plan de largo plazo y trato de llegar a ese objetivo, como pueda. A veces lo alcanzo, a veces no lo alcanzo, pero en realidad estoy siguiendo una estrategia de largo plazo. No tengo una estrategia de corto. Eso porque Norma vino antes. Decir que yo esta la hago con gráfica, la hago más. El punto es este, que cuando yo hablo con los clientes, están todos en el corto plazo, están todos viendo esto, el impuesto, los próximos 30 días, las próximas semanas y demás. Y es algo general
para todo el país. Y me cuesta encontrar gente que me trabaje de largo plazo. Ahora, ¿para qué tengo que planificar? ¿Un acá? Sí, muy bien. Bien. ¿Por qué tengo que estar planificando? El primero es establecer objetivos, ¿sí? Y ustedes van a ver que de lo que yo hago es probable que ninguno haga nada de esto, pero en algún momento yo necesito que ustedes vayan viendo desde su lugar profesional cómo pueden machear con las cosas que yo hago, ¿sí? Cómo ustedes tienen la capacidad de poder sentarse con alguien que hace trabajo de administración financiera, de administración de patrimonio y trabajar juntos, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que necesito es como que abran un poco más la cabeza desde el lado de ustedes profesionales con un cliente, mientras yo hago esto, ¿dónde está el trabajo de ustedes y cómo lo acompañan? Porque para mí es importantísimo empezar a encontrar profesionales jóvenes que estén empapados en temas financieros, que tengan educación desde el lado de la parte de inversiones y de finanzas. Y por lo general me cuesta muchísimo encontrarlo. Recién lo hablábamos con chicos afuera y es algo que se repite. Entonces, en un mundo donde tenemos estructuras que Internet permite a cualquier persona invertir en cualquier lugar del mundo, sí o sí necesitamos tener la parte contable y la administración correcta para no meter la pata además, porque si no, el cliente va a creer por un punto más, un punto menos, una cierta inversión y después se hunde en la parte de impuestos, ¿sí? Entonces, lo primero que cuando hablamos del tema de planificación financiera es establecer objetivos. Que establecer objetivos no está ni mal ni bien, porque lo que para él es un objetivo válido, capaz que para ella no, ¿sí? Entonces, uno con los objetivos, entonces sentarse con los clientes, empezamos a trabajar un plan, vemos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a definir y hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Atrás de esto, de establecerlos, definirlos, tenemos que empezar a elaborar el presupuesto. ¿Cuánto gana una persona? ¿Cuánto va a ganar dentro de 5 años? ¿Cuánto va a ganar dentro de 10 años? ¿Sí? ¿Cuánto de esa plata se la gasta? Todos ustedes deben hacer un balance perfecto de cualquier empresa. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se sientan a hacer un balance de un cliente? Pero así, tipo estado de resultados. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus deudas y demás? Porque por lo general, vamos del pasado a hoy. Y lo que nosotros necesitamos es estar mirando para adelante. Entonces necesitamos mirar a los clientes con una visión de, ok, yo sé cuáles son tus stocks hoy, sé cómo te fue en el pasado, pero lo que importa es que vayamos diagramando pensando en lo que va a venir a futuro. Y en la medida en que eso corresponda a un plan y que lo estemos ayudando, también es menos trabajo desde el punto de vista operativo para ustedes, porque ya saben por qué camino va a ir. No va a venir caerle una vez al año con todos los papeles, las declaraciones y más, y ustedes empiezan a marcarse a ver qué hizo y por qué lo hizo. Capaz que no tiene lógica y no va en línea a sus objetivos. O sea, si una persona es conservadora, capaz que aparece con algo que ustedes lo miren y dicen, ¿por qué hiciste esto? Si vos sos conservador. No, bueno, pero me contó uno. Entonces, cuando uno tiene un plan, es más fácil para todos. Es más fácil para mí, es más fácil para los contadores, es más fácil para los abogados, es más fácil para todos. ¿Sí? Y lo otro, obviamente, cuando uno hace una planificación financiera, necesita hacer continuamente medir y controlar cómo nos fue. Porque si empezamos a los 6 meses, no estamos conformes, tenemos tiempo de pegar un golpe de timón y seguir. Si yo miro una cuenta y no la veo hasta dentro de 5 años, y en el medio puede haber pasado absolutamente cualquier cosa. ¿Sí? Bien. ¿Ves? Te puse dibujito para que... Yo sé que viernes a las 5 de la tarde no es fácil. Miren, pregunta al millón. ¿Quién necesita planificar? Todos. Ahora, si yo tuviera que decir, ¿quién debería planificar más? ¿Alguien que está en el mundo subdesarrollado o alguien que está en el mundo desarrollado? Desarrollado, porque es más complejo. ¿Ok? Acá, como nombre. Cristian dice en el desarrollado. En el subdesarrollado. ¿Vos? No, yo dije desarrollado. Vos el desarrollado, porque es más complejo. Vos decís subdesarrollado. ¿Ok? ¿Qué más? Subdesarrollado. Bien. ¿Quiénes de los que están acá y me levantan la mano tienen armado una planificación financiera coherente?
coherente es, me senté, la estudié, la pensé, creo que debería ir por acá, creo que debería ir por allá, más allá de los errores que todos conocemos y que cometemos. O sea, yo en mi planificación me equivoco 10 millones de veces, pero igual tengo como un norte y después uno va haciendo las estrategias para llegar. Bien, 1, 2, 3. Sí, personal. 4, 5, 6, 7. Ok, ¿cuántos somos? Entonces, fíjense que en una reunión de 60 personas, ¿se ve acá? En una reunión de 60 personas, pongamos que 10 tienen armada una planificación. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a nuestros clientes que tienen que armar una buena planificación cuando uno no lo hace? Pero esto es genérico, no es crítica hacia el concepto. Entonces, Argentina, solo el 5% de la gente tiene armada una planificación a conciencia. Entonces, en esto es lo que yo digo que hay que empezar a integrar los trabajos profesionales de cada uno. ¿Cuánto vale un profesional que los asesore correctamente con las estructuras que tiene que tener una persona para planificar cuando nadie lo hace? Porque la realidad es que son pocos los que lo hacen. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, yo digo, este tiene que planificar mucho más que este. Cambiemos de ámbito. Esta charla la estamos dando en Alemania. Todos ustedes jóvenes profesionales alemanes de la Bundesregierung, ¿sí? Todos saben lo que están ganando, tocan un botón y salen las declaraciones de impuestos en una milisegundo. ¿Saben cuánto más te de jubilación? Porque más o menos tienen una idea bastante aproximada. Entonces la realidad es que un alemán, yo me siento a hablar de cómo planificar y me diga, mira, me digo, está todo barro, así, te quiero un montón, pero acá no pasa nada. O sea, ¿qué puede cambiarme? Un euro más, un euro menos, el sistema de salud va a seguir funcionando bien, o sea, salvo un cataclismo, ese tipo está cubierto, realmente está cubierto. Va a tener una jubilación que probablemente se adapte a lo que estaba pensando que iba a tener. Difícil que sea la jubilación de un día para el otro le pase a valer la mitad de lo que pensaba que iba a cobrar. Entonces, la realidad es, nosotros, acá, exagerado, está claro que cuanto más ruido tenés y cuanto más complicado es el entorno, más necesitas armar una buena planificación. Entonces, todos los que estamos acá tenemos que tener una planificación. Y la planificación, generalmente, se piensa que es para el que tiene mucha plata. ¿Quién puede planificar? No, bueno, fulano, que tiene no sé cuántos millones, tiene una cuenta de Nueva York. No, eso es un error conceptual. Todos tenemos que planificar. Después cada cual planifica con su bolsillo hasta dónde llega, hasta dónde no llega y hasta dónde quiere planificar y a cuántos años vista. Pero planificar tenemos que planificar todos. Porque si no, es como entregarse al destino. Y yo en Argentina prefiero, en algún aspecto, no entregarme al destino. Prefiero tratar de manejar las variables. Todos acá estudiamos matemática. Bien. Ustedes se acuerdan que en matemática los problemas en esencia se reducen a datos y variables. Ok. Los datos son datos. Alguna vez, cuando yo intenté modificar un dato, la profesora me vino y me dijo, el dato no se modifica. Vos trabajás las variables. Bueno, ok. Argentina es un dato. Y todos sabemos lo que puede pasar en Argentina. Entonces, si Argentina es un dato, trabajamos con las variables. Entonces, veamos de qué manera armamos la mejor planificación con la variable. O sea, si queremos pensar que ANSES mañana va a mejorar y nos va a dar una jubilación, y suena utópico, y es quizás confiar mi destino a algo que no sé si tiene realmente chance de ocurrencia. ¿Sí? Igual a veces es imposible planificar, porque por ejemplo si uno invierte en un bono a O20 o hay 24, no sabes si lo vas a cobrar, y ponerle que necesitas esa renta para comprar tu casa, cambiar la casa. Bueno, porque lo que hay que hacer es empezar a abrir la cabeza. Sí, pero... Bueno, ahí está. Ahí está. Ahora lo vamos a planificar y replanificar. Reperfilar la planificación. Ok, pará, voy a ir atrás. Yo se lo marqué acá. Es medir y controlar las decisiones. Pero tengo que tener el control. Si yo agarro un auto y voy ligero y entro en una curva, yo sé en qué momento voy con el volante y siento la ruedita que se empieza, la cola del auto se empieza a ir. Y sé perfecto cuándo tengo el control del auto. Bueno, en las inversiones, el mercado como el argentino es así. Vos sabés en qué momento tenés el control y cuándo se va desbarajustando.
Entonces, si llegaste al momento en que tenés a O20, 24 en la cartera y estás verde, enojado por lo que te está pasando, la pregunta es, acá yo tenía que ir midiendo, y cuando la O20 bajó el primer 5, y el segundo 5, y el tercer 5, y el cuarto 5, el 5, cuando estabas 30% abajo, capaz que tendrías que haber dicho, bueno, basta, hasta acá llegué. Hasta acá tolero. Y está bien. Y otro se lo guarda, y otro en el primer 5, acá, tomó la decisión y se fue. Igual ahora nos vamos a meter más en eso. Pero justamente, como somos subdesarrollados y como tenemos un montón de problemas, tenemos que trabajar esos temas. Que supuestamente los bonos son los más seguros, en teoría, en otros países, ¿no? Ah, En otros países. Acá pasan exacto. cosas. Acá pasan cosas. Acá pasan cosas. Acá pasan cosas. Igual Igual te lo pagan. en la pero- hipoteca subprime, en 2008-2009, cuando Estados Unidos voló por los aires, también había instrumentos de altísima calificación de riesgo que también cayeron. La pregunta es cuánto es en tu patrimonio una O20, una E24 y cuánto tenés de jurisdicción argentina en tu patrimonio. Igual, eso va a ser mejor en el tiempo que no tener nada. Porque yo me puedo equivocar muchas veces, y es esto, voy tomando mis decisiones y voy mirando por dónde va el camino. Obviamente, en un camino más complicado como es Argentina, versus un camino más tranquilo como es el del alemán, no tengo duda. Pero igual algún tipo de decisión tengo que tomar, porque si no estoy trabajando toda mi vida aleatoriamente. ¿Para qué? Pasa que, o sea, ¿vos cuántos años tenés? ¿Claro? O sea, si acá levanta la mano, yo tengo debajo de 30 a muchos. Entonces, cuando vos tenés 20 y pico años, 30 años, es como que la visión de a los 65 no te aparece, porque no lo ves. Es como el que hace un deporte y cuando es grande, mira por televisión o va a ver al hijo y dice, ay, pásela por ahí, entonces más, la pelota tiene. Y vos cuando jugás, ¿por qué no lo hacías? Porque no lo ves. Porque no lo ves, después tenés la sabiduría y te falta el dedo de pierna, pero es así. Ok, bien. En esto de planificar, ¿no? ¿Cómo uno debería pensar que hay que planificar las finanzas? Es decir, el primero planificar y después construir capital. Salvo herederos que son casos muy puntuales y que no conozco tantos, la mayoría vamos por acá, vamos a planificar. Después si mi hijo hereda, sortudo, pero bueno, la naturaleza lo puso ahí en el lugar indicado. Pero después, todos, o la gran mayoría, o el 99% de la gente o más, hay que planificar las finanzas. ¿Para qué? Para llegar acá. Si yo no hago una buena planificación de finanzas, no logro construir capital. Y yo creo que si ustedes empiezan a analizar la estructura de familiares, amigos y demás, en edad jubilatoria, hay mucha gente que está ayudando a alguien. A un abuelo, a un tío, a alguien que está ayudando. Y si no lo ayuda económicamente, lo ayuda de alguna manera que termina siendo económico. Bueno, te pago el cable, te pago el coso. Bueno, de alguna manera todos terminamos colaborando porque justamente pasa esto. No lograste acumular la cantidad de capital suficiente a lo largo de tu vida. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a planificar finanzas, falla. Esto que decimos recién, falla. Vamos al número finito, la persona tiene 70 años y le decís, ¿qué tenés ahorrado? Y tengo la casa, el auto, unos pesos, un plazo fijo y se terminó. ¿Tenés seguro de vida? No. ¿Tenés un plan de retiro? No. Confío en la jubilación y que la jubilación más o menos me la vayan adaptando y demás. Un par de departamentos, con esos departamentos generen una renta y ahí se termina el escenario. ¿Sí? Ahí es donde fallamos en esto de no tener la educación financiera suficientemente avanzada para poder ir un paso más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué falla? Primero, falta de método. Es esto. Hay que empezar a poner plata, no importa el monto. Hay que definir el lugar de acuerdo al perfil de cada uno y todos los meses, años, semestres, hay que poner acá. Y uno lo mira y ustedes hacen la cuenta de almacenero y es esto, y decís, bueno, al final, a una pinta de birra que me tomo menos por cosas, esto capitalizado durante 10 años, una fortuna de plata. Bueno, sin llegar a esos extremos, la realidad es esa. Los que entran en aportes de primas regulares logran empezar a esquivar eso que dijiste vos. Que justo este año puse la plata
y justo este año tengo un reperfilamiento de deuda y el año que viene va a tener reestructuración. Si querés te lo adelanto, va a tener reestructuración de deuda, te va a alargar plazo, te va a quitar capital, etcétera, etcétera. Entonces, eso, si pusiste la plata hoy, bueno, no, podríamos comprar y promediarla y salir a ver qué pasa, ¿sí? Ahora, ¿cómo compro y promedio? Con primas regulares. Si yo de mi flujo de plata voy sacando todos los meses, y la verdad que si este año salió horrible, bueno, salió horrible, pero capaz que el año que viene el mercado rebota y con lo que fue entrando el año que viene voy promediando. Entonces yo tengo un costo promedio de entrada del dinero. Entonces empiezo a mejorar la ecuación. Ahora, si yo agarro todo lo que tengo, voy y me compro un único bono, un único día, y bueno, ahí me puede pasar lo que pasó este año, que se te da vuelta al mercado por razones que uno no maneja y que no tiene ninguna forma de manejarla, y en ese escenario después terminas perdiendo mucha plata. Ahora, si yo entré con un 10%, todavía tengo 90% afuera, bueno, entro ahora otro 10, el otro 10, y el año que viene se destruye, bueno, se destruyó con otros 20, vamos al tercer año, otro 10, se vuelve a destruir, bueno, el mercado es cíclico, en algún momento, en el largo plazo, y volvemos a esto. Yo tengo que construir capital, y el capital no se construye en un año, en 2 años. ¿Qué empresa tienen ustedes de cliente que haya construido la empresa en un año? Entonces, la realidad es que si la empresa lleva años y años y años poder hacerla crecer, ¿cuánto piensa uno que va a tardar en armarse su patrimonio? ¿Cuánto va a tardar en crecer mi dinero? Porque no podemos pedirle que la empresa vuele de un día para el otro, ¿sí? O al revés, ¿no? Pensar que la empresa, sí, la empresa bárbara, tarda años, tiene un plan de los próximos 30 años y demás. Y cuando vamos con nuestras finanzas personales, no, llevo 6 meses, no, esta cuenta no subió, esta cosa no nos sirve. Tenemos que empezar a ser coherentes en esto y tenemos que tener una visión de largo plazo. Bien, ¿por qué falla? Falta de métodos, esto, nadie tiene la costumbre. Yo tengo solo un cliente, uno. Nosotros en la consultora tenemos 3.500 clientes. Uno tiene la regularidad de no necesitar un plan y se autogestiona. Y el tipo es un reloj. Pero uno en 3.500. Todo lo demás necesitan algo, un instrumento que los logre, viste, que los encauce, que diga, bueno, tengo que hacer esto. Ah, bueno, perfecto, lo voy haciendo. Entonces lo hacen medio obligado, como los chicos, viste, bueno, tenés que poner, ok, vamos. Uno tiene esa característica de tal día bien, pone la plata, lo pone en la cuenta, la transfiere. Uno. Entonces, no tenemos método. Segundo, acá están ustedes. Total. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los que son jóvenes? Que cuando están trabajando tienen buenos ingresos, tienen recontra buenos ingresos muchas veces, pero claro, o sea, la curva de gasto es exponencial. La curva es esto, bueno, nos vamos de viaje con los chicos y cosas, bueno, voy a cambiar el auto, el departamento, tengo todo, lo cual está bárbaro. Al fin y al cabo, bueno, de esto se trata, ¿no? También la vida es disfrutar. Lo único que tenemos que lograr es llegar a un equilibrio en donde disfrutemos de jóvenes y disfrutemos de viejos. Lo que no nos puede pasar es que disfrutemos a fondo toda la vida y después llegás a la edad de nuestros padres o de sus padres y digas, uy, ¿quién me da una mano? O sea, hay que ir ahí. Yo no, a mí me encanta disfrutar, me encanta viajar y disfruto toda la plata. Ahora, hay un renglón que no se toca pensando, sino en mí, pensando en mis hijos, no importa, pero no se toca, ¿sí? Bueno, este es uno. El tema de la mediana edad, ¿por qué no consumen después? Porque podría decir, bueno, a los 20 no, porque soy chico, 25 no, porque soy chico, pero, yo qué sé, a los 30, 35, deberían empezar a armar algo ya un poquitito más formal. ¿Por qué no? Porque acá el 90% dijo que no tiene. ¿Por qué? Uno por jóvenes, otro porque acá entran en una dinámica que es que se casan, tienen pareja, se mudan, hay que arreglar el departamento, el alquiler se fue para arriba, no hay crédito hipotecario, tengo hijos, hay que cambiar el auto, ahora necesitamos 2 autos, no tengo uno, dos, porque tengo un pibe que se más la sillita para el asiento atrás, etcétera, etcétera. Bueno, yo les empiezo a sumar todo, nos vamos de viaje, ahora antes íbamos nosotros 2, íbamos de dedo y demás, ahora no, ahora somos 4, tengo 4 aéreos. Entonces todo esto va diciendo, uy, che, pero pará, vamos a mandar 1.000 pesos a esto, 2.000 pesos para cosas, 3.000, 4.000, todos los meses hacer una planificación para los próximos 25 años en Argentina. No. Ok. Bueno, entonces después pasan los de nuestro jubilado.
No lo hicieron. ¿Sí? Y después entras acá. La respuesta es grande. Entonces no hay forma, porque ahí empiezan los gastos del otro lado. Los primeros gastos eran los gastos superfluos, digamos. No, más a ver lo que era Grecia, era una locura. Bueno, después cuando fuiste acá, el problema que tenés es que tenés que pagar el geriátrico, los medicamentos, etcétera, etcétera. Nada, de ciclo de vida, todo lo que estamos acá no vamos a morir, así que no pasa nada. Pero acá hay que entender que nos paramos en una situación donde no tenemos tiempo que nos madure la inversión. No hay fórmula. Acá empezás a remar dulce de leche, porque si no tenés stock, si juntaste stock no pasa nada. Si tuviste la capacidad, porque en tu negocio te fue bien, en tu empresa, en tu carrera profesional te fue bien, la zafaste. Pero si no, tenés un problema. Ok. Acá, por ejemplo, había acá en el medio, ¿qué le pasa a una persona que trabajó en una multinacional y a los 55 años se lo vuelan? Tiene un problemón. Pasó de un nivel de calidad, de que era el chief manager, a nada. Y pasó de tener un ingreso espectacular a nada, y además le faltan 10 años para jubilarse. Entonces, si vos no vas armando algo, ese tipo de situaciones psicológicamente te destruyen. Ahora, si vos la verdad tenés patrimonio, además decís, bueno, mirá, entre lo que me llevé, más el patrimonio, más veo qué hago, y te limpia psicológicamente también. Bien. Obviamente, tenemos el factor imprevisto. ¿Sí? No morimos. Ya está, se está bien. Pero, está claro que morirse es imprevisto. Ahora, yo puedo tener un muy buen seguro de vida para que algo que es imprevisto para mí no termine afectando a mi familia. Entonces, yo por ejemplo, mi señora no sabe cuánto vale mi seguro. Yo valgo mucho más muerto que vivo. Entonces, yo ni lo digo. Esa parte la pago y nadie sabe nada. Pero la realidad es, este factor, lo que nos pasa es esto, obviamente. Si en la estructura familiar alguien falta, es bastante probable que se complique el proceso de acumulación de riqueza porque te desaparece una fuente de ingresos. ¿Sí? Pero sin embargo, bien hecha la planificación, debería haber algo que compense los años de trabajo que uno pensaba aportar y que de repente no se aporta más. Porque la realidad es eso, si vos decís, no sé, yo gano en el año $50.000, bueno, si tengo un seguro que valga $300.000, estoy cubriendo 6 años de mis ingresos, más renta, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, si me pasa algo, el chico tiene 20 años, por decir algo, bueno, 6, 7, 8 años es lo mismo. ¿Sí? Bueno, obviamente, yo creo que este es uno de los mayores problemas, el tema de discapacidades. Pasa una incapacidad, una desgracia en una familia, este es un problema, porque aún las coberturas de seguro y demás tienen problemas. Entonces, aparece la incapacidad, pero hay que ver si la incapacidad es lo que se le puede llevar todo. La incapacidad puede vender absolutamente todo y no te alcanza. Entonces, ahí hay un problema, porque también nuestra medicina en general, y las prepagas y demás, tampoco cubren ciertas cosas. Entonces, es como más complicado. ¿Sí? Y como siempre, factores exógenos, que es esto, la 24, volamos por los aires. ¿Sí? Bien. ¿Para qué construimos capital? ¿Para qué? Queremos tener ahí la plata. ¿Quiénes tienen hijos acá? Allá. ¿Algún hijo por ahí? Bueno, claro. Está bien, porque están en la primera parte y está bien. Pero aparte, lo bueno es que tienen mucho tiempo para armar esto. Cuando uno tiene hijos, ya esto, sobre todo este renglón, empieza a ser extremadamente importante. ¿Sí? Porque y se los habrán dicho sus padres a ustedes, lo que yo aseguro es, no la educación desde el lado de, no, tenés que hacer una carrera, tenés que recibirte económica. No importa. Que tenga una buena base desde la adquisición de conocimientos. No importa después, si después pone el kiosco está bárbaro, pero que tenga la capacidad de tener una buena educación. Y eso en el mundo vale mucha plata. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, tenemos dentro de toda una estructura educativa, además, que medianamente funciona. Pero la realidad es que cuando empezás eso, a meterte transversalmente, una buena educación hoy para alguien que quiere insertarse en el mundo, sale mucha plata. Sale mucha plata porque si no le sale la plata en el primario y en el secundario, le va a salir en la universidad y si no le va a salir en el posgrado. ¿Sí? ¿Por qué necesito plata? Nada, porque me gusta viajar. Listo, vamos a Grecia. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pero yo quiero ir a Grecia ahora
pero también quiero ir a la Grecia a los 70, porque me pintó ir a Grecia a los 70. Entonces, no quiero estar en una situación de decir, che, uy, no tengo plata. Bueno, ¿qué hacemos? Es decir, laburé toda la vida y no me puedo ir, olvidémonos de Grecia, no me puedo ir a la esquina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero dinero? Para todo, para un festejo. Esto, quiero una buena fiesta. Todos los quiero invitar a todos ustedes, listo. Vamos. No tengo plata. Entonces, no puedo festejar, no puedo hacer un viaje, no le puedo dar educación a mis hijos. Entonces, eso termina siendo frustrante. ¿No? Cuando vos tenés, porque yo lo escucho en los clientes míos, que esto, le pasó esto, le pasa a alguno de los imprevistos, o no tomaron buenas decisiones, que tienen 70 años y te dicen, tengo la casa, la jubilación y se me terminó. Y la verdad que no puedo ayudar a uno de mis hijos que quiere esto, que quiere. Y aparte, por lo general no es que el hijo quiere irse a Hollywood. O sea, son cosas básicas que se les corta y Argentina lamentablemente genera este tipo de situaciones. Bien, ¿cómo conseguirlo? Esta va a ser la única filmilla de lo que es mi trabajo, digamos. Yo trabajo acá, renta fija y renta variable. Este es todo mi trabajo todos los días, más de diría acá que acá. Pero bueno, acá reboto. No me meto en esto, tengo mi gente que lo hace, ni en esto. Pero lo que digo es, en toda una estructura profesional, cada cual se va metiendo donde corresponde. Entonces, alguna gente se dedica muy bien a la parte de seguro de vida e invalidez, esto que hablábamos. Otra parte, la parte de planes de retiro, de pensión, y otros tradeando o armando estructuras de renta fija. Con esto, metas, estrategia, implementar, revisar, metas, estrategia, una ruedita. Vamos girando la rueda. ¿Sí? Ahora bien, chan, chan. Esta imagen le saltó mi hija. Dice, papá. Hoy le digo, necesito una de terror. Papá, esta. Esta es la discusión que vos claramente marcaste hoy. Por eso yo no me quería meter mucho, porque esta es la discusión que está en Argentina hoy. Nadie planifica porque Argentina presenta una película de terror. Entonces te dice, mira, la verdad que este país no sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, como no sabemos lo que nos puede pasar, me gasto todo, hago todo lo que tengo que hacer y demás. Y después, cuando me explota la bomba, cuando tengo 60, yo qué sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque el análisis es ese, no tengo ni idea. Entonces, ¿sirve o no sirve? Acá está la discusión. ¿Por qué pongo esta gráfica de velas tan linda? Puse esta, podría ser cualquier corte de años, Puse esta porque me pintó esta, nada más. Esto es un índice, que ahí aparece Argentina ETF, es un índice que muestra el valor de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Fíjense lo que valían en el 2012, pasaron 7 años y valemos lo mismo. Entonces yo ahí me agarraría un poco del comentario que decía él, y la verdad, Diego, no tiene lógica planificar. ¿Para qué planificamos? ¿Podemos la plata acá? ¿Pasar todo esto solo? Vale lo mismo. ¿Cómo que no? Sacarla antes de los pasos. Estamos mal. Entonces, ¿pero sirve o no sirve? Porque esto es como que se está chocando con lo que dijimos primero. Dijimos, lo que estamos en el mundo subdesarrollado deberíamos ser lo que más tenemos que planificar. Y lo que está en el mundo desarrollado, capaz que pueden relajarse. Sin embargo, vos ves esto y decís, no, Diego, no. O sea, yo pongo la plata acá, pasan 7 años, voy a buscar y tengo la misma plata, me quiero matar. Y te mato a vos, además. Por el mismo precio hago 2 en 1. Entonces, ¿sirve o no sirve? Y sirve si hubiéramos puesto más cuando estábamos abajo, hubiéramos sacado cuando estábamos arriba, hubiéramos puesto lo que sobra. Yo te digo una cosa, a mí mal no me va. Pero tampoco estoy en una isla en el Caribe tomando daiquiri. Si yo lograra hacer eso, yo acá, esto sería una videoconferencia y vería pasar los barquitos de atrás, yo las cosas. Esto, no, ya sé lo que tenía que hacer. Acá me tenía que vender todo, acá me compraba todo. La surfeaba un rato ahí, 3, 4 años, sí, un poquito, acá hubiera vendido, acá tendría que haber vendido todo. Acá me agarraba con todo el cash, así que la descosía, acá agarraba toda la suba, Macri, acá sería, esto es Macri, acá empieza Macri, agacha, vuelve al mercado y acá empieza, ¿se acuerdan de esa conferencia en el Banco Central en diciembre de 2018? ¿Sí? Que fue la que todos leímos como
la metida del poder político en la independencia del Banco Central? Es acá. Con lo cual, en la lectura, enero 2018, enero la zafamos, perdimos plata pero la zafamos, pero acá ya empezamos a tener ruido. Entonces la decisión, acá sí hubo una decisión de desarmar portfolios. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a desarmar? Está bajando, la comimos, obvio. Acá empezamos a desarmar. ¿Por qué? Porque algo había cambiado y ya se respiraba. Acá cuando tratan de 2018, más o menos acá, es el acuerdo con el... todo lo que empezó con... ¿Cómo es? Con la bajada... No, acá se nos empezó a cerrar el financiamiento externo, entonces empieza a destruirse el mercado, ¿sí? Y acá en el 2019 empezamos, hicimos acuerdo con fondo y bueno, y esto pasó de un día para el otro. Bueno, sirve planificado, sirve planificado. Independientemente de la habilidad para tradear esto, que tenés que ser un surfer, ¿no? Para poder llegar a la playa, la realidad es que igual sirve planificado. El tema es cómo planificamos. Miren esto. Acá quería llegar. Porque acá, miren, esta gráfica son 100 años de PBI per cápita, 4 países, como podría haber agarrado muchos, de hecho, España estaba abajo de esto y ahora España estaría arriba. Miren dónde arrancamos, ¿sí? A dólares, es un coeficiente de dólar de 1090, digamos. El equivalente, Estados Unidos arranca con Argentina con una diferencia claramente en 1900, pero para el año 2000 estaban 5 veces más. Y nosotros arrancamos acá, bien, empezamos el siglo bien, acá mi abuelo venía bien, acá ya acá se le complicó. Bueno, cuando llegamos acá en el 2000, fíjense que en realidad prácticamente no nos movimos. No, que no avanzamos, claro que no avanzamos, no estamos de acuerdo. Ahora, si mi plata siguió esto, ¿yo por qué pongo la gráfica del PBI? Porque la gráfica del PBI muestra la riqueza de un país. Entonces, la gráfica del PBI por habitante es cuánto de lo que estamos nosotros acá generamos de riqueza en Argentina. Hoy el PBI argentino debe estar en 400.000 millones, vamos a ver que somos 40, con lo cual estamos generando $10.000 año. El otro día hablaba con un amigo canadiense y le digo, che, ¿usted con qué parámetros está para ser pobre o no ser pobre? Y nosotros estamos en $20.000 para ser considerado pobre. Digo, bueno, toda Argentina en tus parámetros es pobre, ¿sí? Y ellos están en $50.000 canadienses, porque son $45.000 americanos el promedio de un canadiense. O sea, están 4 veces y media más que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene esto? Que si la economía argentina genera X cantidad de dólares, como un todo, las empresas argentinas valen en directa relación con lo que se genera. Entonces, en un país que cada vez es más rico, es muy probable que las empresas que lo componen cada vez valgan más, porque esa riqueza alguien la está generando. Ahora, en un país que vale más o menos siempre lo mismo, lo que pasa son ciclos, donde vos tenés un ciclo donde ganás plata y un ciclo donde se te destruye, porque el promedio terminás más o menos igual. Entonces, si vos invertís tu plata siguiendo la lógica de un país que tiene esa inestabilidad y ese nivel de pobreza, es bastante difícil que salgas de esa estructura. Ahora, si tu plata la ponías en Estados Unidos en el índice, no te hace nada raro, mira cómo te iba. Te iba a ir exactamente igual que el crecimiento del PBI. Miren, estos son ejemplos reales, Alguien que puso, te podía traer 20, pero puse uno solo. Alguien que puso $10.000 por año siguiendo el índice de S&P 500. ¿Saben lo que es el S&P 500? Bueno, la bolsa de Nueva York, uno de los principales índices, el Standard Poor's 500. El Standard Poor's es un índice que agrupa las 500 empresas de Estados Unidos más grandes. Entonces, a medida que van entregando los balances, se va evaluando cada compañía. Entonces, si uno mira, esto lo que hacía era copiar el índice. Lo que hacía era copiar el índice. El índice sube 2%, esto más o menos sube 2%. Baja 2%, baja más o menos 2%. Ok. Una persona que puso en el 2002 $10.000 y todos los años haciendo un promedio, lo puso todo junto, salió a buscar el promedio para evitar las oscilaciones de corto, puso hasta acá $100.000, $150.000 en 15 años, y la cuenta
valía 248 tipos. Ahora, ¿por qué? Porque pasa esto. Estos son periodos del índice S&P 500 de rentabilidad media anual histórica. Fíjense lo que va pasando. El que entró en el año 50 y sacó la plata en el 59, subió 13,55. El que puso la plata en el 2009 al 18 sacó 10% anual de rentabilidad. Y pueden tomar cortes, o sea, obviamente no es parejo. Acá tenés, por esto lo que hace es del 50 al 59, del 51 al 60, vamos viendo de a 10, pero vamos viendo de a 1. Entonces, ¿cómo le fue al que fue planificando poniendo la plata en este índice? Bueno, obviamente, en algún periodo de tiempo, acá, del 60 al 69, del 61 al 70, del 71 al 71, acá tuvieron rendimientos más bajos. Acá quizás no fue la mejor inversión. Acá creo que fue el tema de petróleo en el 72. Acá tuviste un periodo malo, ¿sí? Pero el promedio, sí, 10 minutos como maravilla. Fíjense que en el promedio es difícil encontrar periodos negativos. Si encontrás un periodo negativo acá, un periodo negativo acá y acá. Que es justo la crisis subprime que destruyó el mercado, pero que después lo recuperó y cada vez lo va recuperando más. 4, 5, 5, 5, 4, 6, 10. Entonces, ¿sirve o no sirve planificar? Y el problema que teníamos era este, que nos estamos quedando con una planificación hecha solo en base a Argentina. Lo que hay que empezar a hacer es diversificar en mi planificación usando otro tipo de estructuras. Y acá es donde hay trabajo de parte de ustedes. Cuando venga un cliente y les muestre que tiene estructuras fuera del país, cómo son los tratamientos impositivos y cuál es la mejor estructura. Esto ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Desde el punto de vista de presión impositiva, ¿dónde está Argentina? Entonces, nosotros lo que necesitamos es clientes donde ustedes tienen una ética profesional grande. Porque yo entiendo, y los conozco de punta a punta de mis clientes, que obviamente quieren pagar el menor impuesto posible. Lo cual está bien, pues yo también quiero pagar el menor impuesto posible. Pero una cosa es pagar lo menor impuesto posible y otra cosa es traer la ilegalidad y no pagar. Entonces, en esto, sabiendo que Argentina está con un esquema de presión impositiva alto, tenemos que ir viendo cómo los ayudamos a nuestros clientes para ir haciendo esa planificación y consiguiendo los objetivos. ¿Qué estructuras se están usando hoy? Testamentos, fondos de inversión. Fondo de inversión no es fondo común de inversión, es una familia que estructure un fondo de inversión. Trust, fundaciones, seguros, fideicomiso de administración, sucesión, familiares. Yo creo que en todo esto ustedes tienen trabajo para hacer. Tengo duda. O sea, de hecho, yo no hago este trabajo con mi cliente. Yo esto se lo derivo a los contadores y a los abogados. Yo les digo cuál es la situación económica y financiera y lo que estamos viendo a futuro, y ellos se encargan de armar la estructura adecuada. Ahora, es cierto, ¿quién puede hacer un fondo de inversión propio? Obviamente, alguien de altísimo patrimonio. Ahora, para hacer un fideicomiso de administración, poner las propiedades que están dando vuelta a toda una estructura, capaz que no necesitas, te dan millones y millones, ¿sí? Bien, y hay todo un mito con el tema jurisdicciones offshore. ¿Vieron? Yo acá les pongo las gráficas, son todas low cost, ¿no? ¿Por qué? ¿A alguien le gustan los low cost o no le gustan los low cost? Bien, ¿por qué le gustan los low cost? Son más baratas, ok. Bueno, las jurisdicciones offshore es lo mismo. Si hay algo por lo cual las jurisdicciones offshore funcionan, es porque tiene una estructura que la persona que sabe la jurisdicción offshore tributa menos, obviamente. En realidad, si no existieran las jurisdicciones offshore, las tasas y las alícuotas impositivas que tendríamos serían mucho más altas. Porque en algún momento se empieza a generar lo que se llama competencia fiscal. Entonces empezamos a competir fiscalmente. Y la verdad es que si vos me dices, mira, vos en Argentina pagás 35 ganancias, bueno, listo, joya. Y el de enfrente, si te mudás fiscalmente, pagas 30. Por 5 puntos, ni me voy a mover. Ahora, si a mí me llevas al 50 y el de enfrente se va al 10, y capaz que sí empiezo a pensar en irme fiscalmente. Entonces, la realidad es que las jurisdicciones son, primero que por eso digo que hay todo un mito. Offshore es todo lo que es fuera de Argentina. Uruguay era offshore. Estados Unidos es offshore. Porque siempre el offshore se asocia a una isla, ¿viste? Claro. No, o sea, Estados Unidos es el mejor ejemplo de algo, de un centro offshore. De hecho, Estados Unidos es el único país en el mundo hoy que no informa las tendencias de los clientes. Cuando todos informamos. O sea, podés dejar una cuenta de Italia tiene intercambio de información, Canadá tiene intercambio de información, Estados Unidos no. Entonces, Estados Unidos es el centro offshore más grande del mundo, ¿sí?
Información le pide a todos. Porque la realidad es que le pide a todos y yo mando así, firmo papeles por todos lados. Ahora, ellos no se lo dan a nadie salvo casos puntuales. ¿Sí? Bien. Esto que yo les decía, el tema del estado de resultados personal. Todos manejan perfectamente el estado de resultados de la pyme, el estado de resultados de la empresa. Bueno, o no, bueno, más o menos, le ponen nombre. El tema es, ¿cómo empezamos a manejar un estado de resultados personal en donde empezamos a juntarnos todos? Donde empezamos a trabajar ustedes de la parte contable y nosotros en lo que es planificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos esto. Necesitamos que cuando llegue el día que esa persona se retire a la edad que quiera, tengan que tener aproximadamente un 70% del ingreso de lo que hoy gana. Si hoy una persona gana 100, el día que se retira tiene un 70% de ese ingreso para seguir su estilo de vida igual. ¿Sí? Bien, para terminar. Por acá yo le puse el título de disparadores. Para mí, este triángulo es el que tenemos acá dando vuelta. Yo detecto que entre abogados, escribanos y contadores tengo bastante buen flujo de información. Se llevan bien. Se llevan bien, están acostumbrados. Es muy normal que una persona hace una operación inmobiliaria, se comunican siempre con el contador, le pasan cosas, definen el monto, voy a hacerlo en blanco, hacerlo en negro. Esto va. Es como que está ok. El problema que tengo de terror es este. Yo que estoy en el asset management, no voy a ser tan malo, pero había que poner la imagen de yo. Acá tengo problemas con los contadores grandes de edad. Claramente tengo serios problemas porque este año fue el primer año de impuesto a la renta financiera. Es un impuesto que en muchos países del mundo se paga. Yo en las cuentas de Estados Unidos aprieto un botón y sale, track, y se lo doy al contador. Y se termina la discusión. En las cuentas locales es un problemón. Y los contadores, cuando yo les llevaba la información, parecía que yo estaba hablando en otro idioma. Entonces, acá, renta financiera fue un buen desafío para todos, para en tiempo y forma poder emitir la información correcta. Entonces, acá se notó rápidamente que había una disociación. Había contadores, sobre todo, ya les digo, más grandes, más acostumbrados a otro tipo de contabilidad, que no me ayornaban. Y los más jóvenes en eso se metieron a leer, me mandaban mensajes, yo les mandaba información, los comunicaba con el estudio de Metro Buenos Aires y demás, como para empezar a ayornarlos. Pero claramente, nosotros acá tenemos que estar trabajando más cerca. Primero, porque por esto, nosotros tenemos que mirar para adelante. Y nuestros clientes, ustedes típicamente juntan información y en cambio yo estoy mirando todo para adelante. O sea, yo todo el tiempo, lo único que hago es mirar qué va a ser mañana sábado, no, mañana no. El lunes, no, error, porque el lunes no hay feriado para mí, hay feriado para ustedes, porque afuera hay mercado, así que opera todo igual. Entonces yo estoy mirando hacia adelante, esta empresa, este costo, ¿dónde podemos ganar plata? ¿Dónde podemos hacer esto? ¿Qué producto nuevo salió? ¿Cómo podemos invertir y demás? Y necesito, porque es lo que me pasa, tener un contador, tener un administrador de empresa, donde yo me siento y digo, mira, yo queremos ir para ahí. ¿Qué estructura usamos? ¿Cómo vamos a presentar esto contablemente? ¿Cuál es más eficiente y positivamente? Si yo me meto en la cuenta de Estados Unidos, compro, por ejemplo, compro el índice este que yo les dije de Estados Unidos, ese índice, si lo compro así directo y el tipo se muere, va a impuesto sucesorio en Estados Unidos. Si compro el mismo índice creado bajo la legislación de Londres, no entra el impuesto sucesorio. Y es el mismo índice. Entonces, este tipo de cosas son las que yo necesito discutir con los contadores. Entonces, yo necesito como trazar, tender un puente. ¿Sí? Yo necesito tender el puente entre la información que tienen los clientes y que tienen los contadores para atrás y poder empezar a proyectar para adelante. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias. Fue creativo porque siempre las imágenes de llego al final en la montaña, logro subir el Everest y demás, como que uno alcanza un logro. Bueno, yo en la Argentina igual puse un monte más bajo porque ese sería el primer mundo, digamos, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir en este camino. Tenemos que intentar de a poco, en el marco que tenemos, en el marco complicado, subir un poco la montaña y profesionalizarnos más. Esto no pretendemos ser, pero acá tenemos que estar. No debería ser tan complicado. ¿Sí? ¿Es la segunda banderita? Ah, no la vi. No sé. Son los uruguayos.
Gracias, chicos. Muchas gracias.